Continuamos con nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Hechos. Hoy vamos a revisar un pasaje que es interesante dentro de la vida de la iglesia y es el capítulo 5. Vamos a iniciar del verso 1 al 16. Dice la escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta, y le sacaron y le sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ok, bajo esta historia, que es conocida como la historia de Ananías y Zafira, ahora nos preguntamos, y quisiera iniciar con una pregunta: ¿qué pasaría si de pronto recibieras la noticia de que tienes cáncer en una etapa avanzada? Tendrías solamente 2 opciones: lamentarte de la situación y no hacer nada, simplemente dejándote morir y dejar que la enfermedad avanzara, que creciera, o bien someterte a un tratamiento, aunque esto implicara quizás extirpar la parte del cuerpo contaminada por el cáncer. Una de las experiencias más impactantes que tuvimos mi esposa y yo hace algunos años fue ver allá en Campeche, específicamente en el municipio de Candelaria, que es frontera con Guatemala, una zona selvática, personas mancas o cojas con relativa frecuencia. Esto se debía fundamentalmente a la picadura letal de la serpiente conocida como Nauyac. Esta serpiente es propia del lugar, y su picadura es tan mortal y su efecto tan rápido que cuando una persona sufre una picadura, sin pensarlo 2 veces, se da un machetazo para cortar del cuerpo la parte infectada por el veneno. Prefieren vivir con el cuerpo incompleto que morir completos. Y yo me pregunto, ¿será quizás las mismas palabras que el Señor Jesús le decía en otra ocasión a los discípulos? Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala, o si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo de tu cuerpo. Quizás esta gente había entendido la importancia de reaccionar rápido ante un problema y no permitir que ese problema de infección creciera y atacara todo el cuerpo. Y ahora me pregunto, a la luz del pasaje, ¿y qué de la iglesia? ¿Qué del cuerpo de Cristo cuando es atacado por una enfermedad mortal?
¿Será que Dios trabaja para mantener sano al cuerpo a pesar de todos los ataques? ¿Será que quizás Dios utilice una terapia como esta que acabamos de comentar, de extirpar el órgano infectado? Pienso también si establecería Dios un sistema inmunológico para el cuerpo de Cristo. Sin lugar a dudas que sí. Este integra varios componentes. En primer lugar, me parece que el sistema inmunológico tiene que ver con elementos genéticos, que para los cristianos constituye la presencia, la vida y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En segundo lugar, el sistema inmunológico se ve reforzado por la alimentación. Para los cristianos, la alimentación es la palabra de Dios. Por lo tanto, fortalecer nuestro sistema está muy ligado al estudio frecuente, constante, permanente de la palabra de Dios. Y después existen algunos refuerzos, como puede ser escuchar la exposición de la palabra, la predicación, y vienen los ejercicios que constituyen las buenas obras y las señales y prodigios, pero también la comunión cristiana que tenemos todos los creyentes. Me parece que cuando nosotros respondemos a estos elementos podemos gozar de un sistema inmunológico espiritual adecuado, fuerte. Pero ojo, tener un buen sistema inmunológico no significa que nunca nos vamos a enfermar. Significa que vamos a resistir más al ataque de una enfermedad. O que si eventualmente llegamos a ser enfermos, nuestro proceso de recuperación será mucho más rápido. Si el sistema inmunológico espiritual entonces está desarrollado, ¿significa que los cristianos no pecamos? No, de ninguna manera quiere decir eso, pero significa que estaremos dispuestos a luchar más, a enfrentar el pecado cara a cara, a resistir, y si eventualmente llegásemos a caer, seguramente que nuestro proceso de recuperación también sería mucho más rápido. Así que observamos en este pasaje que cuando el cuerpo de Cristo es atacado frontalmente por una enfermedad, Dios opera de una manera extraordinaria. Y aquí pareciera ser que fue una terapia de choque para mantener sano al cuerpo de Cristo. La iglesia cristiana no está exenta de la presencia de cristianos piratas. Aquellos que conocen el Evangelio, asisten a las reuniones, aprenden las costumbres religiosas, el lenguaje, la dinámica, participan de las distintas actividades, pero sus vidas no muestran arrepentimiento, no muestran genuinidad, no muestran una transformación, como es el propósito del Señor. Así que vamos analizando el pasaje. De hecho, la historia que acá estamos leyendo es una historia que comienza desde el capítulo anterior. Vamos a revisar desde el capítulo 4, verso 32 al 35. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí es donde realmente comienza la historia, porque el capítulo 5 empieza con un pero. Es un contraste, una expresión de contraste. Había un hombre llamado José, conocido como Bernabé, pero también había otro hombre llamado Ananías. Así que aquí Lucas lo que está haciendo es conectar la historia de una manera contrastante. Tenemos aquí personas que habían creído y que tenían un mismo sentir, eran de un mismo corazón, de un solo corazón y de una sola alma.
En esta lógica, al detectar las necesidades que había entre los creyentes, nadie decía ser suyo propio, nada. Las cosas las tenían en común y esto permitía que pudieran atender las necesidades de la gente, pero también poder dar testimonio de la resurrección de Cristo. Este es un aspecto importante que no debemos perder en la iglesia. El trabajo social no existe por sí ni para sí. El trabajo social debe ser de alguna manera una forma, un pretexto, una puerta para que la gente pueda escuchar el testimonio de la resurrección de Cristo. Y esto es lo que estaban haciendo los apóstoles y los primeros creyentes. Y dice Lucas que había abundante gracia sobre ellos. Es decir, gozaban del favor de Dios, y éste se expresaba en un valor intrépido para predicar y dar un testimonio efectivo. Así que los creyentes, dirigidos por los apóstoles, estaban haciendo el trabajo que Dios les había encomendado en las palabras de Jesús, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que ahora estaban viviendo, lo que ahora estaban experimentando los apóstoles y los primeros cristianos, era precisamente ese poder y esa autoridad para poder dar testimonio. Es decir, estaban siendo testigos de Cristo. La dinámica entonces que estaba generándose ahora los llevaba a enfrentar las necesidades de los primeros creyentes. La palabra que se utiliza aquí, endes, es la palabra pobres. No había pobres entre ellos, porque de acuerdo a las necesidades que estaban enfrentando, los cristianos buscaban suplirla. Y un principio de justicia que aquí podemos observar en esta historia tiene que ver con que cada creyente daba según su capacidad, y cada necesitado o cada pobre recibía según su necesidad. Así que ni todos daban lo mismo, ni todos recibían lo mismo. Este es un principio de justicia que tenemos que tener muy claro los cristianos, porque eventualmente cuando hay necesidad, cuando hay trabajo social, cuando hay recursos de por medio, no faltará quien quiera utilizar estos elementos para distraer o para pelear algo que no es necesariamente correcto. Los cristianos tenemos que entender, de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su Escritura, es que tenemos que darle a cada quien según su necesidad. Y el aporte que damos va a depender de nuestra capacidad. Según Dios nos ha bendecido, según Dios nos ha dado recursos. Tenemos aquí entonces ahora a Bernabé, que es un levita, que es un chipriota, que tenía un campo, lo vendió y trajo el dinero de la venta a los pies de los apóstoles. Pero también Ananías y Zafira vendieron una propiedad y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era la diferencia entre Bernabé y Ananías y Zafira? Que Ananías y Zafira convinieron en sustraer una parte del precio. Ahora, esto nos lleva a pensar, teólogos, comentaristas y aún creyentes hoy en día, a pensar en dos escenarios posibles entre Ananías y Zafira, por lo menos. Un escenario es que Ananías y Zafira, su esposa, finalmente no eran cristianos. Eran lo que podríamos llamar hoy simpatizantes. Participaban de la iglesia, de las actividades, y finalmente simularon una vida cristiana y una espiritualidad que francamente no tenían. Por otro lado, tenemos el escenario de que Ananías y Zafira sí eran cristianos, pero sucumbieron a la tentación de aparentar una espiritualidad que no necesitaban imitar, que no necesitaban aparentar. Pero independientemente, lo cierto es que en cualquier escenario hubo una afrenta en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, al pretender engañar a los apóstoles y a los cristianos.
La expresión que utiliza Pedro aquí en su diálogo con Ananías y con Zafira es cuando le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro está aquí utilizando varias situaciones. La primera es la expresión que él utiliza: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No es un acto en donde la voluntad humana es imparcial. Es exactamente el mismo verbo que Pablo allá en Gálatas dice: que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, hablar de que el Espíritu Santo nos llena o que dejamos que Satanás llene nuestro corazón tiene que ver no con una posesión demoníaca, sino con un acto de colaboración, con un acto de cooperación por parte de la persona. Es decir, aquí Ananías y Zafira dejaron que las ideas de Satanás albergaran su cerebro, que se desarrollaran en sus pensamientos y en sus intenciones. Ahora, esta expresión es importante porque si bien es cierto que Satanás actúa, finalmente nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y entonces aquí Pedro lo que está confrontando a Ananías es porque Ananías dejó que Satanás llenara su corazón de estos pensamientos. ¿Cuál era el problema? El problema no era haber traído el dinero. El problema era haber sustraído del precio de la heredad. Aquí entonces no había ningún problema si Ananías y Zafira hubieran decidido quedarse con la propiedad, o inclusive quedarse con el dinero de la venta, o inclusive haber dado solo una parte. El problema fue que llegaron con una motivación equivocada para hacer lo que se hizo. ¿Qué pretendían al hacer esto? Bueno, el texto nos da la impresión de que Ananías y Zafira querían aparentar algo que no era. Pedro ahí utiliza entonces que lo que estaba haciendo Ananías era mentirle al Espíritu Santo, mentirle a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en medio de esta situación? Que cuando nosotros actuamos en contra de la iglesia, cuando nosotros actuamos en contra del cuerpo de Cristo, finalmente estamos actuando en contra del Espíritu Santo, estamos actuando en contra de Dios. Y a veces los cristianos no alcanzamos a entender que cualquier cosa que hacemos en contra de otros cristianos finalmente es afectar el cuerpo de Cristo, finalmente es afectar la obra que Dios está realizando. Así que Pedro, de una manera frontal, plantea el cuestionamiento a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo? Y termina diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo no sé, y me parece que es muy claro aquí el texto, de que Ananías no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo y de las implicaciones que iba a tener para la vida de la iglesia, mucho menos para su propia situación personal. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor, siendo consecuente con una vida de oración, que no, como nos ha mostrado estos capítulos que hemos estado estudiando en estas semanas, tiene el discernimiento claro para observar cuáles eran las intenciones, las malas intenciones que estaban moviendo a Ananías y Zafira para llegar a ellos en esta actitud. Muere Ananías al momento.
Y dice Lucas que levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y esto es algo que los cristianos tenemos que observar con mucho cuidado. Si el Señor actúa, si el Señor habla, si el Señor está haciendo limpieza dentro de su iglesia, porque hay algo que está mal, más vale que veamos las cosas con temor. Más vale que veamos las cosas con respeto, porque esta es la obra de Dios. Los humanos nos equivocamos, los pastores nos podemos equivocar, y quizás frecuentemente lo hacemos a pesar de que luchamos por no. Quizás lo hacemos a pesar de que estamos estudiando, a pesar de que estamos orando, y nuestra naturaleza humana puede salir a flote, sin lugar a dudas. Pero tenemos que ser temerosos de entender que la obra es de Dios, y que con Dios no se juega. Y si estamos dispuestos a jugar, entonces también tendremos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias de lo que esto significa. Sea que tengamos la claridad en nuestro pensamiento o no, como fue en el caso de Ananías y Zafira. Estas personas seguramente jamás se les hubiera ocurrido que la historia iba a terminar como terminó. Vino un gran temor para los de adentro, pero curiosamente también para los de afuera, todos los que oyeron. El temor proviene de Dios y capacita al hombre para reverenciar su nombre, para reverenciar su autoridad, para obedecer sus mandamientos y con todo esto para odiar y evitar toda forma de maldad. Así que el temor de Dios es un elemento que nos protege de estar actuando mal, de estar teniendo intenciones equivocadas. Tenemos que buscar el temor de Dios, y dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que si usted quiere ser sabio, si usted quiere tener una conducta sabia, lo que tiene que hacer es reverenciar el nombre del Señor, reverenciar su autoridad y someterse en una actitud de obediencia a su enseñanza, a su palabra, a sus mandamientos. Pero por el otro lado sucedía un fenómeno curioso, porque a pesar de que había temor, dice Lucas que el número de los que creían aumentaba. Aumentaba el número. Eso es algo importante. Hoy quizás las iglesias están más preocupadas por crecer en número, haciendo un evangelio fácil, sencillo, light, sin compromisos, y los estándares de calidad que se plantean pues tienden a ser realmente pobres, por lo que esas iglesias terminan con niveles de espiritualidad bastante deficientes. Cuando observamos aquí que el estándar de calidad se mantenía alto, que se mantenía elevado, y la gente quería incorporarse a la vida de la iglesia, esto nos muestra entonces que el Señor va proveyendo y manteniendo un nivel de calidad en la espiritualidad de la iglesia alto. Y si nosotros estamos atendiendo a la enseñanza del Señor en esta hora, tenemos que buscar y asegurarnos en no bajar los estándares de calidad. ¿Qué sucede con el principio de la entropía? El principio de la entropía dice, según la teoría de Einstein, que todo cuerpo o todo universo, todo sistema, tiende de manera natural al deterioro, al caos, a menos que haya una fuerza superior que lo mantenga funcionando en las condiciones que es. Nuestra experiencia humana nos muestra que el cuerpo de manera natural entra en una entropía. La enfermedad, el cansancio, el envejecimiento, las dolencias, todo lo que sufrimos al paso del tiempo revela el principio entrópico en nuestro cuerpo.
Y a veces es tan gradual, tan leve, tan pequeño, que no nos percatamos hasta que vemos los efectos al paso de los años. ¿Será que sucede lo mismo con nuestra espiritualidad? Que a veces dejamos que sucedan cosas y no le damos el peso y el valor correcto, y lo único que estamos haciendo es alentar el proceso entrópico en nuestra experiencia. Yo pienso que sí. Y la enseñanza aquí de Lucas es que Dios trabaja de una manera frontal para evitar que haya infecciones en el cuerpo de Cristo. Porque si esto se permite, entonces eventualmente vamos a tener órganos infectados que no van a permitir que el cuerpo funcione para lo que fue diseñado. Pero al mismo tiempo de que había gente que estaba creyendo y que mantenía un nivel de calidad espiritual alto, también había otros que preferían mantenerse al margen, que preferían ver la obra de Dios de lejitos, no comprometerse y llevar buena relación con los creyentes hasta ahí. Pero aquí Lucas nos dice que entonces, que haber sido limpiada la iglesia de las primeras intenciones pecaminosas de no conducirse de acuerdo a la enseñanza de Dios, evitó por algún tiempo que se viviera el proceso entrópico. Así que ahora vemos que llega la esposa de Ananías, Safira, unas 3 horas después. Y es interesante lo que dice Lucas ahí en el verso 7, que en un plazo como de 3 horas después sucedió que entra la mujer, es decir, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, intuimos que si ya había sido sepultado Ananías, fue sepultado sin el conocimiento de Ananías, su mujer. Y ella llega muy tranquila a la iglesia, llega donde están los apóstoles, sin saber, ingenua. Y Pedro se le acerca y le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella contesta, sí, en tanto. Y entonces Pedro también confronta a su mujer, diciéndole, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Pedro no reduce el estándar de la confrontación que hizo con Ananías. Es exactamente el mismo estándar. Estás atentando, estás mintiendo, estás provocando al Espíritu del Señor. Por lo tanto, la consecuencia sería natural. Si Ananías murió, la consecuencia natural con Safira sería que ella también. Y dice, verso 9, dice Pedro, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Así que no tuvo ni siquiera tiempo de reaccionar a lo que había sucedido. Simple y sencillamente estaba viviendo las consecuencias de lo que la Escritura nos ha enseñado desde hace miles de años. La paga del pecado es muerte. Safira tuvo la oportunidad de haber contestado distinto, de haber rectificado, de haberse arrepentido, pero decidió mantener la misma lógica de su marido, de Ananías. Por lo tanto, sufrió las mismas consecuencias que la llevaron a la muerte. ¿Qué está sucediendo aquí entonces? Podemos observar a Dios actuando. Dios está trabajando en su iglesia. Dios está buscando evitar que la iglesia se contamine. ¿Sí? Indiscutiblemente. Dios es el creador, es el inventor de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia es un invento de Dios, por lo tanto, Dios es el que tiene claro cómo debe funcionar esto. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales la iglesia debe apalancarse para funcionar correctamente? Y en esta lógica, entonces, Dios mismo es el que se encarga de darle mantenimiento. Un mantenimiento preventivo y correctivo que necesita el cuerpo de Cristo.
El mantenimiento preventivo, ya lo hemos comentado, significa ser guiados y llenos por el Espíritu Santo, significa mantener una enseñanza sólida de la Escritura, un conocimiento sólido de la Escritura, un estudio profundo de la Escritura, significa mantener una vida de oración como cristianos, significa mantener una vida en comunión como cristianos para evitar que la gente se enfríe o para evitar que la gente empiece a anidar pensamientos equivocados en su corazón. Ese es el mantenimiento preventivo que Dios ha dejado para que la iglesia funcione adecuadamente, para que el cuerpo de Cristo pueda cumplir con su función, que finalmente tiene que ver con ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando el cuerpo está enfermo, entonces finalmente no va a cumplir con todas las expectativas que hay sobre él. Y los cristianos que formamos parte de las células, que formamos parte de los órganos del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de trabajar seriamente, diligentemente, por mantener sano al cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando ya hay una infección, cuando hay una enfermedad? Dios mismo trata con ella. Y aquí tenemos entonces el caso de que Ananías y Zafira fueron extirpados del cuerpo de Cristo para evitar que fueran un elemento, un foco de infección al resto del cuerpo. Una medida drástica parecería, pero lo observamos también desde el Antiguo Testamento, cuando Dios da indicaciones a su pueblo y su pueblo fue reacio, su pueblo fue desobediente, su pueblo fue ligero en tomar la palabra del Señor. Y también vemos casos en donde familias murieron por esta negligencia. Dios se encarga de mantener pura a su iglesia, y uno de los aspectos más importantes que tenemos que aprender es a parar el problema desde que se inicia, antes de que se convierta en una bola de nieve y que llegue a ser imparable el asunto. Los cristianos, en este caso los líderes de las iglesias, tenemos la obligación de estar pendientes de lo que está sucediendo al interior del cuerpo de Cristo. Y eventualmente tenemos que cuestionar, tenemos que confrontar cuáles son las intenciones del corazón de la gente cuando la gente hace ciertas cosas, cuando la gente dice ciertas cosas, cuando la gente se comporta de determinada manera y que vemos que no checa, que no coincide con lo que la Escritura nos enseña y nos muestra que debe ser. Pedro estaba cumpliendo de una manera valiente, de una manera honesta, de una manera seria, con lo que Dios, a través de Jesucristo, le había encargado en los últimos días de Jesús en la tierra. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro al contrastar el pensamiento, al cuestionar a Ananías y a Zafira sobre sus intenciones. Por otro lado, podemos observar que cuando esto sucede en la vida de la iglesia, esto va a polarizar el ambiente, adentro y afuera, porque los que se quedan tienen que entender que tienen que quedarse alineados al propósito y a la voluntad del Señor. Tienen que alinearse a la enseñanza bíblica, tienen que desarrollar una actitud de obediencia y de disciplina, porque con Dios no se juega. Y si usted pretende jugar con Dios, tiene que entender que tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Por el otro lado vemos que hubo crecimiento, pero también hubo gente que se mantuvo a la distancia. Verso 11 dice que vino gran temor sobre toda la iglesia, es decir, hacia adentro. La gente tomó en serio su papel, su relación con el Señor. Pero también dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas, es decir, que hubo un efecto, un impacto hacia afuera de la iglesia. La gente que no era creyente, que no se congregaba, que se mantenía a la distancia, también tuvo el testimonio
de que Dios estaba actuando y de que Dios estaba guardando la integridad de su iglesia. Nosotros tenemos como iglesia este compromiso que es muy importante: someternos a la dirección del Espíritu Santo, estudiar con denuedo la Escritura, mantener una vida de oración, mantenernos en una vida de comunión para evitar caer en situaciones como estas. Y si eventualmente alguno de nosotros llegase a caer, tener el apoyo de la iglesia para salir adelante en medio de sus pecados, en medio de sus luchas. De otra manera, probablemente lo que vamos a tener es una iglesia en donde simplemente la gente se vuelve simpatizante, pero no se quiere comprometer con el Señor. Oremos para que Dios nos ayude a ser diligentes al revisar las motivaciones que tenemos para hacer lo que estamos haciendo como iglesia, en nuestras ofrendas, en nuestra participación en el culto, en nuestra asistencia, en el ejercicio de algún don o de algún ministerio, en la provisión de recursos, en cualquier cosa que estemos haciendo. Revisemos las motivaciones de nuestro corazón para evitar estar provocando al Espíritu Santo y para evitar estar siendo desobedientes a los propósitos de Dios. Que Dios nos bendiga y que nos permita tener por mucho tiempo una iglesia sana, libre de estos pecados que infectan al cuerpo de Cristo. Amén.